Imagina que el mundo, tal como lo conoces, está a punto de colapsar. En un bando está todo lo que amas, tus mentores, tus amigos, tu familia. En el otro, la justicia descarnada. Si no peleas, el caos gana. Si peleas, tus manos se mancharán con la sangre de quienes te dieron la vida. ¿Es compasión lo que sientes en ese momento o es una mezquina flaqueza de corazón que disfrazas de bondad para no enfrentar tu destino? La sabiduría de la India antigua tiene una revelación incómoda para ti. Para un hombre de honor, la infamia es mucho peor que la muerte. Y hoy vamos a descubrir por qué tu parálisis ante las decisiones difíciles es en realidad tu mayor pecado. Comenzamos. En pleno siglo XXI nos enfrentamos a una epidemia silenciosa, la falta de propósito y una ansiedad existencial que nos drena la energía. El nihilismo nos susurra que nada importa realmente, pero ¿y si la brújula que necesitas no estuviera en el futuro, sino en el corazón de un satrilla, el guerrero sagrado del hinduismo en la antigüedad? Hoy no vamos a hablar de una casta muerta o de mitos lejanos. Vamos a desenterrar un manual de supervivencia psicológica. Vamos a aprender a usar la fuerza del alma para navegar el caos moderno. Prepárate porque este es el manual del guerrero moderno. Para entender quién eres hoy debemos volver al origen de la fuerza. Según el himno Purusha Sukta del Rig Veda, el universo mismo nació de un sacrificio cósmico. De ese ser primordial, llamado Purusha, surgieron las diferentes funciones de la sociedad. Mientras que los intelectuales nacieron de su boca, los satrillas surgieron de sus brazos. Detente un segundo en la etimología. La palabra satrilla no significa matador. Viene de las raíces sánscritas sak, que significa daño o herida, y trayate, que significa proteger. Por definición, un guerrero es aquel que protege del daño. ¿Qué significa esto para ti en tu oficina, en tu casa o en tus redes sociales? Significa que tu agresividad natural no es un error de fábrica, sino una herramienta de protección. El problema es que nos han enseñado a avergonzarnos de nuestra fuerza, pero el texto sagrado nos dice que la soberanía sobre tu propia vida, lo que ellos llamaban satra, es la base de toda autoridad real. La psicología védica explica que cada uno de nosotros tiene una mezcla de 3 cualidades o gunas. El guerrero satrilla está dominado por rajas, la modalidad de la pasión, el dinamismo y la acción. Pero aquí está la trampa. Si tu pasión, rajas, no es guiada por la sabiduría y la bondad, sattva, te conviertes en lo que los textos llaman un asura forzudo. Un tirano que solo busca el poder ciego. El primer paso de este manual es entender tu svadharma, que es, traducido al castellano, tu propósito de vida. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que es mejor cumplir con el deber propio, aunque sea de forma imperfecta, que intentar cumplir con el deber de otro a la perfección. Tu svadharma, o mejor dicho, tu propósito, no se decide por tu apellido, sino por tus cualidades internas, los gunas, y tus acciones, el karma. Si tienes ese impulso natural de liderazgo, de corregir injusticias, de proteger a los que sufren, tienes la naturaleza de un satrilla. Negar esa naturaleza por miedo a parecer agresivo es lo que te causa esa ansiedad constante. Estás traicionando tu propia configuración biológica y espiritual. Como dice el texto, la libertad nunca puede ser alcanzada por los débiles. Un guerrero moderno no es el que nunca siente miedo, sino el que entiende que su fuerza está al servicio de un orden superior, el Dharma. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que era correcta, pero te detuviste por miedo a herir los sentimientos de alguien? O peor aún, ¿has evitado un conflicto necesario solo para mantener una paz artificial? Eso es exactamente lo que le pasó a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Él no era un novato, era el guerrero más grande de sus tiempos. Pero cuando vio a sus tíos y maestros en el bando contrario, su arco Gandiva se le resbaló de las manos y su piel ardió de angustia.
Arjuna intentó usar argumentos sabios para justificar su cobardía. Dijo: Krishna, no quiero el reino si el precio es la sangre de mis seres queridos. Krishna, en una de las intervenciones más brutales de la literatura universal, se ríe de él. Le dice que sus palabras suenan cultas, pero que ignora lo básico. El alma es eterna e indestructible, mientras que el cuerpo es solo una vestimenta temporal. Krishna identifica la parálisis de Arjuna como la enfermedad cutánea, la identificación excesiva con los lazos temporales del cuerpo y la familia, olvidando la identidad eterna del ser. Aquí es donde el manual del guerrero se vuelve técnico. Krishna introduce el concepto de Dharma Sukma, o las sutilezas del deber. A veces lo que parece malo a corto plazo es lo justo a largo plazo. Imagina a un cirujano. Una operación puede parecer un acto de violencia. Corta la piel, causa dolor, hay sangre, pero el propósito no es dañar, sino curar al paciente. Un satrilla ve el conflicto de la misma manera. El uso de la fuerza, ya sea física, verbal o administrativa, es una cirugía necesaria para extirpar el cáncer de la injusticia social. Si te retiras de tu batalla personal hoy, si dejas que el agresor, el acosador de tu trabajo, la corrupción en tu entorno, la toxicidad en tu familia gane por tu supuesta bondad, no estás siendo un santo, estás siendo cómplice del caos. Krishna advierte: si no luchas en esta guerra religiosa, incurrirás en pecado por desatender tus deberes. ¿Cómo luchar sin volverte un monstruo? La respuesta es el Karma Yoga. Tienes derecho a realizar tu deber prescrito, pero no tienes derecho a los frutos de la acción. Este es el secreto de la invencibilidad. Si peleas por el éxito, el miedo al fracaso te debilitará. Si peleas por el aplauso, la crítica te destruirá. Pero si peleas simplemente porque es lo correcto, entregando el resultado a lo divino, te vuelves imparable. No hay pérdida ni disminución en este sendero, incluso un pequeño avance te protege del miedo más peligroso. Pero aquí es donde el manual se vuelve realmente complejo. Krishna no solo le pide a Arjuna que pelee, le enseña a navegar la ambigüedad moral a través del concepto del Dharma Sukma, las sutilezas del deber. Imagina este escenario. Un asesino persigue a una víctima inocente y te pregunta dónde se esconde. Si dices la verdad, la víctima muere. Si mientes, violas el principio de veracidad. ¿Qué haces? El guerrero moderno entiende que el Dharma no es una lista rígida de reglas morales de guardería. Es un principio dinámico que exige discernimiento. Krishna explica que a veces una mentira puede ser dharma si su propósito es proteger un bien mayor, como la vida. En tu vida diaria esto significa que el liderazgo no se trata de seguir un manual de procedimientos al pie de la letra, sino de tener la sabiduría para priorizar lo que es justo sobre lo que es meramente legal o formal. El satrilla es un cirujano del caos. Sabe que para salvar el organismo social a veces hay que tomar decisiones que manchan las manos pero limpian el alma. Krishna le advierte a Arjuna algo que debería darnos escalofríos a todos. Si te retiras de tu batalla justa por miedo a la crítica o por una falsa compasión, el mundo no te verá como un santo, sino como un cobarde. Para un hombre de honor, esa infamia es un destino mucho más doloroso que la muerte misma. Llegamos a la parte práctica. En el capítulo 18, verso 43 del Bhagavad Gita, se enumeran las 7 cualidades que definen la naturaleza de un líder guerrero. No son sugerencias, son los componentes de tu nueva configuración mental. Vamos a desglosarlas para el siglo XXI. El heroísmo no es solo cargar contra un ejército. En el mundo moderno es el coraje moral para defender una verdad incómoda en una reunión de trabajo o para asumir un riesgo ético cuando nadie más se atreve. Es la fuerza para decir no cuando la corriente dice sí. El poder no es vanidad, es la capacidad de irradiar propósito y autoridad. Un satrilla no entra a una habitación pidiendo permiso para asistir. Su sola presencia impone respeto porque su fuerza interior es tangible.
Determinación. Es la resolución inquebrantable, es la capacidad de mantener el juicio claro y la decisión tomada, incluso cuando los resultados tardan en llegar o cuando la adversidad te golpea de frente. Destreza. En la antigüedad era la habilidad con la espada, hoy puede ser tu pensamiento estratégico y tu adaptabilidad. Es ser competente y eficiente en lo que haces. Un guerrero incompetente es solo una víctima con uniforme. Valor en la batalla. Esta es la definición de resiliencia. Significa que cuando las cosas se ponen feas en tu proyecto o en tu relación o en tu lucha personal, no huyes. Te quedas hasta que el Dharma se restaure o hasta que caigas con honor. Generosidad. Un satriya es un dador por naturaleza. Posee una magnanimidad que le impide ser mezquino con su tiempo, su dinero o su conocimiento. Sabe que la riqueza es una herramienta para la protección, no un fin en sí mismo. Liderazgo. Es la dignidad innata de quien sabe que ha nacido para servir a través del mando. No busca el poder por ego, sino para asegurar el bien común y la justicia social. Si analizas estas 7 virtudes, te darás cuenta de algo. Son el antídoto perfecto contra la fragilidad moderna. Pero cuidado. El manual advierte que un hombre con poder pero sin sabiduría es un asura, un demonio forzudo. Para que tu fuerza sea divina, debe estar iluminada por el conocimiento y la estabilidad. Sin sabiduría, tu valentía es solo imprudencia, tu señorío es solo tiranía. ¿Cómo aplicas esto hoy? Tu Kurukshetra no tiene carros de guerra ni elefantes. Tu Kurukshetra está en tu pantalla, en tu bandeja de entrada y en la soledad de tu propia mente cuando el nihilismo te susurra que nada de lo que haces importa. El guerrero moderno utiliza la distinción entre lo importante y lo necesario. Lo importante es tu paradharma, tu conexión con lo eterno, tu autorrealización espiritual. Lo necesario es tu aparadharma, pagar las facturas, cumplir con tus objetivos de ventas, cuidar a tu familia. Un satriya no se va desde lo necesario porque comprende que es el vehículo para alcanzar lo importante. No te pierdes en el caos de los correos electrónicos o las crisis de última hora. Los enfrentas con valentía y discernimiento, sabiendo que cada acción mundana es un paso hacia tu autorrealización si la realizas con el propósito correcto y sin apego. Pero, ¿cómo despiertas ese espíritu que los textos dicen que ha quedado dormido en nuestra civilización? El manual nos da métodos específicos para tu día a día. Disciplina física y mental. Desafíos físicos deliberados. El guerrero moderno no entrena solo por estética, sino por resiliencia. Los textos sugieren salir de la zona de confort, entrenamientos intensos o incluso duchas frías para entrenar el sistema nervioso, aceptar la incertidumbre y el dolor sin quebrarse. Visualización estratégica. Antes de una tarea difícil, no solo planifiques, visualízate superándola con éxito. Es lo que Krishna hizo con Arjuna, le mostró la victoria antes de que disparara la primera flecha. Conducta ética y autoobservación. La verdad como poder. En el Bhagavad Gita se dice que comprometer la verdad es el primer signo de debilidad. Hablar la verdad de manera directa y franca, incluso cuando es incómoda, es una virtud satriya fundamental. El perdón como liberación. Para un guerrero, el rencor es una cadena. Perdonarse a uno mismo y a los demás es el único camino para liberarse de los ciclos reactivos que te mantienen atrapado en el pasado. Esta es la alquimia lenta del alma. No necesitas un uniforme ni una espada. Tu vida es tu campo de batalla y tu mente es tu principal arma. El espíritu satriya es el antídoto definitivo al nihilismo postmoderno. Donde otros ven falta de sentido, tú ves deber. Donde otros ven fragmentación, tú buscas la unidad a través de la acción recta. Hemos llegado al final de este manual del guerrero satriya, pero el viaje apenas comienza para ti.
Vivimos en una era que nos invita constantemente a ser pasivos, a consumir en lugar de crear, a quejarnos en lugar de proteger. Se nos ha dicho que la fuerza es peligrosa y que la ambición es egoísta, pero los textos sagrados del hinduismo nos susurran una verdad distinta. La libertad nunca puede ser alcanzada por los débiles. El arquetipo del Kshatriya no es una reliquia del pasado, es una necesidad para la supervivencia de nuestra civilización. Necesitamos personas que, como los brazos de Purusha, estén dispuestas a sostener el orden cuando todo parece desmoronarse. Ser un guerrero hoy significa ser ese faro de integridad en una oficina corrupta, ser el protector de los que no tienen voz en las redes sociales, ser el líder que sacrifica su comodidad por el bien de su comunidad. No se trata de ser perfecto, sino de buscar la perfección con una determinación inquebrantable. El mundo no es para los cobardes que se esconden tras el relativismo moral. El mundo es para los valientes que abrazan su propósito y actúan. Recuerda, para un hombre de honor, la infamia de haber podido hacer algo y no haberlo hecho es un destino mucho peor que la muerte. Ahora quiero plantearte un dilema que pondrá a prueba tu propia naturaleza kshatriya. Imagina que tienes la oportunidad de alcanzar un éxito profesional inmenso, el reino que siempre soñaste, pero para lograrlo debes traicionar un principio ético fundamental o ignorar una injusticia que está ocurriendo frente a tus ojos. ¿Qué harías? ¿Aceptarías el éxito ocultando tu cabeza como Arjuna al inicio de la batalla o elegirías la guerra justa de la integridad, aun si eso significara perderlo todo y enfrentar la crítica de los demás? Sé honesto, no me des la respuesta que suena bien, dame la respuesta que dicta tu corazón en este momento. Déjamelo abajo en los comentarios y si sientes que el guerrero dentro de ti ha empezado a despertar, suscríbete para seguir explorando esta sabiduría antigua aplicada al caos moderno. Donde está el Dharma, allí está la victoria. Y recuerda que te voy a dejar en la descripción o en el primer comentario fijado todos los enlaces de los libros que me han motivado a crear este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo cálido, fuerza y honor. Chao.